comentando un manga de hoy, voy a hablarles de la continuación de Tsubasa Saber Chronicle, un manga del que ya hice una reseña que pueden encontrar en mi canal si quieren pasar a escucharla antes de ver este video, que tiene que ver con Nirai Kanai, pues como les digo, la secuela de esta obra que nos entregaron las Clamp. Y pues solamente para recordarles un poquito de qué va la cosa, pues son viajeros interdimensionales. A estas alturas solamente quedan Kurogane, Fae Shaoran y Mokona, que siguen yendo a través del multiverso, pues esta vez con una nueva misión que tiene que ver con encontrar a estos clones de Sakura y Shaoran de los que les hablé en el video previo. Y bueno, en este caso la situación en la que están es que se encuentran en un mundo nuevo, mágico, donde han tenido que pasar una temporada. Y pues este nuevo mundo se conoce como Nirai Kanai, o el lugar ideal, o una especie de paraíso, que ya saben que a las Clamp pues se les da muy bien idear esta clase de lugares. Y también creo que otra cosa importante que se debe mencionar por aquí es que es otro crossover, no únicamente de la clase que nos ha estado mostrando Tsubasa hasta el momento, sino que es uno como más abierto, como más notorio, y tiene que ver con los personajes de otra serie de Clamp que me gusta. O gustaba, no sé, porque la verdad la releí hace un año y como que me dejó un sabor de boca muy distinto al que tuve la primera vez, pero es Gate 7. Y pues esa historia también está bastante relacionada como con la mitología japonesa. Hay guardianes, hay una niña que lucha con monstruos, con espíritus, con fantasmas. O sea, es un rollo demasiado complicado de explicar en un video como este. Pero pues aquí podría interpretarse que son versiones alternas de esos personajes. Y bueno, a la chica que en su manga pues nunca se le menciona como tal, o sea, nunca se dice que es una niña, y a veces hay personas especulando si en realidad es un niño. Pues se le conoce como Hana y tiene estos poderes increíbles que ya saben, siempre le tocan al protagonista de las obras de Clamp. Entonces en esta versión, en esta parte del multiverso, a ella se le conoce como la diosa princesa o algo así. Y pues ella tiene la misión de proteger esta isla o este lugar maravilloso al que llegaron Fae, Kurogane, Shaoran, Mokona, porque supuestamente es un lugar tan bueno que pues obviamente debe de tener su contraparte para equilibrar, ¿no? Y en este caso pues tiene que ver con muertos o con el alma de la gente muerta en este lugar. Entonces pues en determinado momento Hana manda llamar a los viajeros para pedirles su ayuda, que de hecho no recuerdo muy bien si se las pide o si los fuerza a dársela, pero creo que pues ellos siempre están bastante dispuestos a ayudar, ¿no? Entonces no creo que los haya forzado a nada. Y aparte también hay un rollo bastante interesante ahí pues con el clon de Shaoran, que pues Shaoran lleva muchísimo tiempo esperando volver a verlo. Y pues hay un spoiler ahí, o sea, bastante fuerte, que la verdad no recordé en el video de Tsubasa, pero ahora mismo me vino a la mente. Y digo, es que ellos, o sea, no son solo clones, o sea, no es el clon del clon del clon, o sea, ellos a fin de cuentas son familia. Entonces, pues este nuevo viaje que Shaoran está haciendo tiene que ver con un intento de recuperar a esa familia que perdió hace mucho por culpa del villano de Tsubasa, que les digo, en serio, no recuerdo los nombres. Y, o sea, ahorita incluso si lo reviso se me va a borrar en un segundo, entonces no tiene caso ni que cheque la información. Pero bueno, o sea, él está en esta cruzada por encontrar a su familia. Y creo que también otra parte importante de este manga es que, o sea, Sakura no está, por fin no se está comiendo la trama ni nada de eso. Entonces se nos vuelven a mostrar a los Kurofai, o sea, a Kurogane y a Fae, en su rol bastante paternal, esta vez con Shaoran. Entonces pues sí, son una familia perfectamente bien formada, homoparental. Y pues Shaoran es su hijo, ¿no? Que por fin está pudiendo disfrutar un poquito de esta vida que perdió con su familia real, pues cuando quedó atrapado en esta cápsula del villano del que les hablé en el video pasado, porque pues él duró demasiado tiempo capturado. Entonces fue una cosa bastante bonita de ver, porque en serio forman una familia tan linda. Y bueno, pues Hana termina mandándolos como a un universo de bolsillo, un universo alterno al Nirai Kanai donde están. Y pues en este lugar cosas extrañas van a pasar.
porque para Shaoran se muestra como si fuera el mismo Nirai Kanai con este aire de paraíso playero, no sé, y de hecho llega a encontrarse con una chica bastante extraña que le pide su ayuda también, pero para Kurogane y para Fae, o sea, el mundo al que llegan es una cosa bastante terrorífica, llena de sombras, de masas amorfas oscuras por ahí, que tratan de atacar pues a Shaoran. Entonces su rol aquí es el de protegerlo, como siempre a costa de su propia seguridad, pero creo que ese es un riesgo que ellos ya asumieron hace demasiado tiempo, y entonces pues como siempre están dispuestos a proteger a estos niños, ¿no? Y es una cosa bastante linda. Y pues sí, o sea, lo impactante de este arco, que la verdad es que no les quiero dar demasiados spoilers, y creo que la ventaja es que no lo recuerdo demasiado. O sea, yo creí que lo iba a tener demasiado fresco, porque lo leí hace un año después de releer Tsubasa. Pero no, la verdad es que la trama se me borró completamente. Y dirán, o sea, ¿por qué eres tan cínica para estar haciendo videos con tramas de las que no te acuerdas? Pero pues, o sea, es que no planeo ser cínica. Yo digo, me acuerdo bien, y a la hora de grabar pues todo se me borra. Pues perdón, o sea, les tocó esta clase de podcastera, ¿qué me van a hacer? Y pues mientras están cruzando esta versión alterna de Nirai Kanai, pues la verdad es que sí se topan con cosas bastante terroríficas que sí te dejan un poquito escaldada, porque es raro ver esa clase de cosas en el universo de Tsubasa cuando son bastante normales en Holic. Que pues como les comenté en el video pasado, pues es la versión alterna de Tsubasa, y ahí sí ya tratamos con fantasmas, con espíritus, con mitología, pero la verdad es que es raro que sea un tema que se toque en Tsubasa, que la verdad siempre ha sido como la versión fantasiosa, mientras que Holic ha sido la versión sobrenatural y aterradora hasta cierto punto pues de la misma historia. A lo mejor en este caso influenció la presencia de Gate 7, que pues como les digo también tiene que ver como con fantasmas, espíritus y ese rollo ahí por ahí medio raro japonés, mitológico. Y también lo que tengo que comentar es que lo curioso, lo que se me hace muy gracioso de que precisamente fueran estas dos tramas las que las Clamp decidieron juntar, pues fue que Sakura y Tachibana, que son los acompañantes de Hana, pues se pueden considerar como las versiones alternas de Kurogane y de Fae, pero al contrario, o sea, esta vez es el alto de pelo blanco el que tiene una personalidad bastante parecida a la de Fae, y el pequeñito de pelo negro delgaducho el que es bastante osco, y no tanto como Kurogane, pero pues sí llega a un nivel de seriedad bastante profundo. Y de hecho yo con una amiga comentaba que o sea, sí, se nota que los personajes influenciaron a los otros, entonces puede ser que Sakura y que Tachibana pues estén basados hasta cierto punto en el Kurofae, porque ellos, o sea, no es una relación confirmada como tal, pero la verdad es que también tienen una relación bastante profunda, solo que en Gate 7 pues no le prestan demasiada atención, porque el rollo está entre Hana y su pareja predestinada, que yo creo que se le puede decir así, pero la verdad es que no tienen tanta chispa como otras parejas de Clamp. Pero pues como les digo, o sea, son Hana y Chikajito, creo que se llama el tipo. Pero no, o sea, si tienes ojo BL como yo, pues obviamente no te vas a fijar en la pareja heteronormativa que sería la de Hana y Chikajito, sino que le vas a echar el ojo inmediatamente a Tachibana y a Sakura, que la verdad es que embonan muy bien, son muy lindos juntos, pero o sea, si no llegan al nivel del Kurofae, que la verdad a estas alturas ya estos dos están perfectamente bien casados, o sea, y les digo, o sea, son una familia como tal, con su hijo Shaoran y con su posible mascota Mokona, pero pues Mokona no sé, o sea, como que viene siendo la líder del grupo a estas alturas. Y que sobre esto, o sea, y sobre este manga en específico, que la verdad les digo, en el Tsubasa pasado la verdad es que Fae y Kurogane sí tuvieron un desarrollo personal y romántico, entre comillas, bastante grande. Entonces cuando ese manga terminó yo sí estaba así como de no, en serio, o sea, se van a comprometer, se van a dar el anillo como tal. Y yo esperaba ver un poquito más de eso en Nirai Kanai.
Y sí hubo atisbos como por ahí, porque siempre se nos deja ver que pues están juntos, se acompañan y así. Y no sé, también tuvieron una escena bastante bonita pues donde Faye tiene que permitir que cosas en este mundo alterno lleno de fantasmas pues le hagan daño. Y Kurogane le advierte que más le vale que lo haga con cuidado, porque pues si se lastima no se lo va a perdonar o no se lo va a tolerar. Y la verdad es que Faye tiene como una reacción bastante coqueta por ahí y le dice algo así como de ella, deja de preocuparte por mí o así. Y fue bastante lindo porque sí, o sea, siempre se nos está confirmando un poquito más de su relación. Y de hecho Mokona también hace bastantes chistes al respecto, como de que Faye se porta como una esposa por cuidar el dinero y Kurogane pues como un esposo, porque en este manga se nos confirma su triste alcoholismo, que la verdad ahí sí, yo soy nadie para hablar respecto a eso, pero la verdad, o sea, es que me deprimió un poco enterarme de que el final de su historia tuvo que ver con esto, porque pues déjenme decirles que en el Tsubasa pasado de repente sí se emborrachaban, ¿no? Sobre todo juntos, porque se insinúa que a los dos les gusta demasiado el alcohol. Y digo, bueno, o sea, pues es una característica que yo comparto con ellos, ¿no? Y digo, pues sí, o sea, a mí también me gusta tomar para pasar el rato y para platicar y esa clase de cosas, ¿no? Pero acá, o sea, Kurogane se volvió la barda, al grado de que sí, o sea, hasta Mokona se refiere a él como un triste borracho y así, ¿no? Y pues también cada 2 por 3 están diciendo que se gasta el dinero que logran conseguir en alcohol. Y de hecho sí hay un momento en el que no le quiere comprar postres a Shaoran o comida de la feria a Shaoran, pero él sí va a comprarse su tarro de cerveza, ¿no? Y digo, o sea, es que, o sea, sí es una característica divertida, pero no sé por qué acá me dejó un sabor de boca así como de, oh, por Dios, o sea, sí quedó como con traumas de la trama pasada, a eso me refiero. Y de hecho en el CD drama también como que se hace una referencia ya bastante más clara a esto. Pero bueno, volviendo al tema de este mundo lleno de muertos, pues Shaoran tiene que ayudarlos, ¿no? Porque ellos están atrapados y pues está desbalanceando la onda entre el Mirai Kanai de los vivos y el de los muertos. Entonces pues si no se hace algo ahora, pues a la larga todo este paraíso que Hana protege pues va a acabar muy mal. Entonces pues la forma en la que él puede echarles la mano es combatiendo a su clon, a ese al que estuvo buscando por tanto tiempo, pero pues a la hora de la hora creo que resulta que no es el clon como tal, sino una proyección de los deseos de Shaoran o algo así. La verdad es que no lo recuerdo bastante bien. Pero pues cuando están frente a frente se prometen que se van a volver a ver en determinado momento. Y pues Shaoran recupera este brío para seguir con su viaje interdimensional. Porque aparte es verdad, o sea, hubo una especie de trato raro ahí entre Watanuki, el personaje de Holic, y Shaoran, en el que pues Watanuki se queda atrapado en la tienda de Yuko como el nuevo propietario de la tienda. Espero que no sea un spoiler demasiado grande. Y pues Shaoran creo que no puede detenerse, o sea, simplemente no puede durar demasiado tiempo en un mismo lugar, o sea, tiene que seguir viajando entre dimensiones, claro. Porque los dos son personajes que existen fuera de un universo como tal, entonces pues deben de cumplir con determinadas características pues para poder seguir formando parte del mundo de Clamp. Y pues ya al final todo este rollo se resuelve pues gracias a Shaoran, que la verdad también tuvo un crecimiento como personaje bastante grande. Sobre todo ahora que Sakura no está ahí para chuparle el alma y la energía, porque como les digo en Tsubasa sí era como de amiga, en serio, por favor aprende a cargar tu propio peso, que sí lo hizo al final del manga, pero todo el principio sí fue así como de, oh por Dios, en serio. Porque distaba demasiado de la Sakura Kinomoto de Sakura Card Captor, que pues como sabemos esa niña es un ejemplo feminista para todas nosotras, o sea, porque lo podía todo. Entonces esta versión de Tsubasa sí vino como a patearle las ya saben qué. Pero pues aquí Shaoran está libre para crecer por sí mismo, preocupándose por él ahora que pues su prioridad tiene que ver con cumplir la promesa que le hizo a los clones de en algún momento reencontrarse con ellos. Y o sea, sí, es una trama bastante corta,
A lo mejor en algunos momentos no tiene demasiado sentido, pero pues como siempre lo compensa con el dibujo, que es bastante bonito, y pues con los personajes, ¿no? Que pues ya los conocemos y queremos saber mucho más de ellos, entonces pues no importa la trama en la que nos los pongan, siempre es agradable volver a verlos. Y a mí, en serio, por lo que me fascinó demasiado fue por los atisbos del Kurofai. O sea, ni siquiera por la relación, sino porque en verdad son mis personajes favoritos y me da gusto ver que acá maduraron, crecieron demasiado, se superaron traumas, a lo mejor siguen con otros, como les digo, en el caso de Kurogane, por supuesto en el de Fai, también debe de haber bastantes. Pero se ve que los dos están escapando de sus tramas oscuras del Tsubasa real, porque pues el de Kurogane obviamente tenía que ver con sus padres, con su nación, con todo lo que perdió, y pues el de Fai tenía que ver con su gemelo, con Ashura y así, ¿no? Entonces ellos también pues lograron salir de ese agujero, que la verdad, como comentaba en el video pasado, pues la verdad es que es algo que se aprecia, sobre todo si tú estás ahí por el lado adulto de la cuestión, que como les digo, o sea, es que Shaoran y Sakura eran como esta versión esperanzada de los personajes que nunca pierden la fe, pero Kurogane y Fai nunca la tuvieron, o sea, ellos empezaron completamente en las sombras y pues les tocó salir de ahí. La verdad es que son mis personajes favoritos, o sea, esa clase de personaje en sí. Y la verdad, de los personajes de Gate 7 ni siquiera sé qué decir, o sea, nada más como que estuvieron ahí como para rellenar ahí las casillas, ¿no? Necesitamos a tal personaje con tal característica, no, pues Hana. Y pues Hana no puede ir a ninguna parte pues sin sus guardaespaldas, ¿no? Que son Sakura y Tachibana, entonces yo creo por eso estaban ahí. Y aparte también para darle este aire propio de su trama pues a la de Tsubasa, pero la verdad es que no, ni siquiera tuvieron tanta participación que se pudiera decir. Entonces a lo mejor de Gate 7 les estaría hablando en su video particular, pero es que la verdad, o sea, de ahí lo único que me gusta pues son Sakura y Tachibana, ¿no? Entonces pues no creo que les pueda hacer un video de 20 minutos hablando de su posible romance, que yo estoy convencida de que sí está ahí, o sea, definitivamente está ahí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas al respecto. Y sí, les recomiendo que lean esta secuela, es cortita, es entretenida, es divertida, es un poquito oscura comparada al Tsubasa, ya saben, de antes. Pero no, o sea, la verdad es que el Tsubasa Saber Chronicle original es muchísimo mejor. La verdad, aquí lo único que cambió para bien fue el dibujo, que la verdad es que es bastante bonito. Y pues Fai también es, o sea, ese hombre es una cosa hermosa. Y bueno, o sea, sí les recomiendo que lo lean, que le den una oportunidad, igual que a todos los trabajos de Clamp. Y eso sería todo lo que tengo que decir sobre Tsubasa World Chronicle, que la verdad, o sea, empiezo grabando estos videos y estoy así como, ¿en serio? Ya pasaron 20 minutos, por Dios, y ¿qué fue lo que dije en 20 minutos? Pero eso ya es otra cuestión. Entonces, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente comentando un manga. Hasta luego.